Patrocinado por Cul-de-Sac, Sport Center, Farmacia Sisa, Agua Cristal, Jugos del Valle, Santa Clara, Nené en Casa. Muy buenas noches, mamás y papás que están el día de hoy viendo Nené en Casa Radio. Como cada programa, Fermín Molina les saluda para traerles un tema muy interesante. Sobre todo vamos a platicar qué es lo que está pasando en la vida de los papás, la relación directa con los hijos y bueno, sobre todo que estaremos sembrando hoy la semilla del futuro en la salud mental de nuestros pequeños. Así que presento a quien me acompaña el día de hoy. Es un invitado cuando mucho, muy importante y mucha gente lo sigue, entonces por eso es que es un invitado distinguido de este programa. Él es el psicólogo infantil Álvaro Payamares, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia y director del CID Internacional. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá en Chile. Buenas noches, Fermín. Muy bien por acá, en cuarentenado, como la mayoría del mundo. En cuarentenados también aquí en México. Y bueno, antes de que arranquemos con la entrevista, quisieras mandar algún saludo a la gente que nos está escuchando. Ya estás linkeando también tus páginas para esta entrevista. Acabo de compartirle la página de la Fundación América por la Infancia y bueno, dado que esta entrevista tiene su sede en México, saludar al equipo de la Fundación América por la Infancia en México y también saludar al CID de Mérida, donde está Alejandra y Machi, parte de mi equipo. Ahí está, perfecto. Les saludamos también, que igual han estado aquí en casa. Así que bueno, qué chico es el mundo y qué cerrado es este círculo que los que trabajamos por la infancia y por el cuidado de la familia. Perfecto. Y bueno, pues arrancamos esta entrevista, Álvaro, y bueno, nos la trae para todos ustedes Agua Purificada Cristal. Presenta la entrevista el día de hoy. Invitado especial, Álvaro Payamares. Vamos a arrancar un poquito. Este tema se llama conexión y apego. Es la clave esencial para la salud mental de nuestros nenes en casa. Así que arranquemos, Álvaro. ¿Cómo podremos definir, para que los papás entren en contexto, qué significa apego? Mira, apego es algo descriptivo, es una variable propia de la evolución, es lo que nos permite transgeneracionalmente heredar pautas de relacionamiento. El apego es algo descriptivo y algo científico. El apego ocurre en las relaciones humanas y no ocurre solo en los humanos, también ocurre en los primates y en la mayoría de los mamíferos. Es una variable evolutiva. Invariablemente tendremos apego con nuestros hijos, con nuestros pares, con nuestros amigos, con los familiares y tendremos que decidir si este apego queremos que sea positivo o negativo. ¿Hay forma de escapar de este apego con los hijos? Mira, es como escapar, uno escapa de algo que hace daño, porque el apego nos protege, nos cuida, nos permite sobrevivir, pero también el apego se puede distorsionar. Nosotros dentro del mundo de la academia se habla de apego seguro o inseguro, no se le pone como un valor positivo o negativo. En general el apego es positivo, puede llegar a ser inseguro y puede llegar a hacer daño, pero siempre nos permite sobrevivir. O sea, sin apego la gente se muere. Un bebé solo en una isla no dura una semana. Nosotros necesitamos el cuidado de otros, necesitamos la relación con otros. Entonces lo que sí se puede hacer es tratar de mejorar las pautas que recibimos a las que nosotros entregamos. Es criado y que tú crías, hay una ventana de oportunidad, que tú puedes repetir tal cual aquello que recibiste. Tú puedes distorsionar aquello que recibiste por problemas de trauma y daño y entregarle a tus hijos peores herramientas, o tú puedes mejorar, puedes entregarle a ellos cosas que tal vez tú no recibiste de tus padres. En eso hoy día está la ciencia y la psicología infantil, ayudando a los papás a poder ofrecer una herencia mejor de la que ellos recibieron. Corto, y en tu experiencia, bueno, ya platicamos en varios programas de Nené en Casa que a los padres de familia no los enseñan a ser papás. Conforme en la marcha, venimos de una carga, pues de una escuela de padres que fueron nuestros papás, y nuestra experiencia y lo que vamos sorteando día a día, pues nos hacen ser
los padres que somos. En tu experiencia, ¿cuánta gente se aboca a una terapia para corregir o para mejorar? ¿Es muy frecuente que los adultos o los papás se sometan a una terapia? A ver, no, mira, Fermín, primero para poder ser más, digamos que cuando la gente dice que nadie nos enseña a ser padre es una falacia, eso no es real. Nosotros nos enseñan a ser padres, el tema es que nosotros no lo recordamos. ¿Por qué? Porque uno aprende a ser papá en los primeros 3 años de vida y esas son áreas cerebrales a las cuales no tenemos acceso cognitivo, son pautas de relacionamiento emocional. Por ejemplo, Fermín, espero, por supuesto, que cuando tú tienes una persona que tú quieres cerca y esa persona llora, hay algo natural que te hace tocarla, acercarte o decir algo cómodo. Esas cosas uno las aprende en los primeros 3 años de vida. Es que cuando tú lloraste en esa etapa, a ti no te tocaron y no se acercaron y no te contuvieron, a ti no te van a hacer contener un otro. Pero si a ti te nace, es porque lo hicieron contigo. Son aprendizajes experienciales que se dan durante la primera etapa. Entonces, un primer elemento en esta pregunta que dirían dos, es que nosotros aprendemos a ser papás, pero no lo recordamos. Y nosotros podemos actualizar como el software del amor. Y eso se puede hacer a través de varios caminos, ¿sí? La terapia es uno de ellos, no es exclusivo ni único. Nosotros también podemos actualizar el software del amor en relaciones íntimas con nuestra pareja, en relaciones de aprendizaje con mentores, profesores, coach, entrenadores, jefes de scout, personas que te iluminen, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir valioso, y eso como que se empieza a actualizar el cerebro. Y también en psicoterapia, ¿sí? No cualquier psicoterapia, ¿sí? Digamos que hay psicoterapias que pueden ser incluso negativas, ¿sí? Digamos que son psicoterapias que son respetuosas de los procesos del otro, que acompañan al otro. Y ahora sí, respondiendo a lo que me pregunta, el porcentaje que va a terapia es cada vez mayor. Digamos que nuestros padres no era ni el 1%, ni el 0,01%. En nuestra generación ya tenemos un número de personas. Y aquí hay como dos grupos. Yo dirijo un centro de intervención bastante grande, que trabajan 50 profesionales en 7 países, en 6 países, en 7 ciudades. Y lo que nosotros vemos es que hay dos grandes grupos. Están los papás, que son como los papás como Mateo, no sé cómo decirlo, como súper aplicados, que quieren ser mejores papás, que leen, que estudian. Son papás que a veces llegan a mi consulta y me citan frases que yo escribí hace 10 años atrás. Ya se han leído todo, han aprendido todo. Tenemos ese grupo de papás. Y tenemos otro grupo de papás que son los papás que sufren. ¿Sí? Son papás que sus hijos hacen cosas o ellos hacen cosas que determinan que sus hijos reaccionan de manera que ellos sufren, sienten dolor, que sus hijos sienten dolor. Y esos son como los dos grandes grupos. ¿Sí? Tenemos un grupo grande en el medio que no está dándose cuenta de los problemas que están ocurriendo y que en ellos como que se acumula la sintomatología hacia los adolescentes, hacia los adultos. Hay muchos niños actuales que no van a acudir a terapia y que van a terminar en psicoterapia cuando tengan 30, 40 años y va a ser mucho más difícil tanto la solución como el proceso. Entonces, lo que nosotros apostamos es que estos dos grupos se toquen. Los papás que están súper interesados en mejorar y los papás que están sufriendo no sean solo extremos, sino que los que están en el medio también acudan al centro de intervención temprana, acudan con psicólogos infantiles, busquen un espacio para reflexionar en torno a lo que hacen, ¿sí? Cómo somos papás, cómo cuidamos, cómo criamos, cómo miramos, cómo tocamos. Todo eso es un momento para repensarlo y tratar de elegir una mejor versión hacia nuestros hijos. De hecho, hay una relación directa entre este software al cual no tenemos acceso y en esta intervención temprana pues podemos tratar de decodificar estos archivos que tenemos ahí encriptados en la infancia y bueno, tenemos la oportunidad de cambiar esta historia. Quizá cada quien tenga una historia que se respeta y bueno, puedes hacer algo por tus hijos. Como bien dice Álvaro, hacerlo ahorita nos va a permitir sembrar semilla buena para cosechar mejores frutos en un futuro. Yo le mando un fuerte abrazo a mis papás, porque como dice Álvaro, este tip yo no lo sabía, que desde los 3 años somos
somos los papás que somos ahora, bueno, la verdad es que ese creo que será un buen trabajo conmigo. Yo quisiera hacer lo mismo. Y hay un buen punto que quiero platicar contigo, Álvaro. Bueno, me han dicho muchas cosas. Yo soy un papá, pues te puedo decir, inexperto. Soy papá de 2, de Tony y de Mau. Pero siempre me habían dicho, deja que llore por un tema de que sus pulmones se ensanchen, para que aprenda las emociones, para que no, porque si luego apenas llora, lo va a hacer malcriado. Él ya te va a tomar la medida y se hace mucho esto. Entonces, ¿cómo contrarrestar el tema de que no me tome la medida porque si llora atiendo a él con un fortalecer un vínculo emocional positivo en el cual pues él se sienta escuchado, atendido, comprendido? ¿Cómo hacer esta balanza? Mira, ese comentario lamentablemente sigue repitiéndose y es absolutamente fruto de la ignorancia. No hay nada que pueda evidenciar algo de los pulmones. De hecho, Carlos González dice que si eso fuera así, a las personas que tienen enfermedades pulmonares se les recomendaría llorar, lo cual no ocurre, o gritar o estar desesperado, lo cual no es así. Mira, no estoy seguro cómo responder sin llegar a tecnicismos. No quiero asustar a la audiencia con palabras difíciles, pero hay todo un sistema neurocerebral y neuroquímico que acompaña el desarrollo. Nosotros tenemos una hormona y unos neurotransmisores bien específicos que están asociados al estrés. Se le conoce como los neurocorticoides o la hormona del cortisol. ¿Sí? Y digamos que cuando esa hormona está en el torrente sanguíneo, le avisa al cuerpo que estamos en una situación de peligro. La especie humana está organizada de tal manera que cuando hay un peligro, nosotros nos orientamos hacia nuestra figura de cuidado porque los peligros para un bebé son inabarcables. O sea, un bebé se encuentra contra un jaguar o un leopardo o un puma y se lo come. ¿Sí? Eso es un constante. Entonces, los bebés lo que hacen cuando tienen miedo, cuando se sienten incómodos, es llorar, y el llanto lo que debería provocar es la cercanía de la figura de cuidado, ¿sí? Y esa figura de cuidado, con su cercanía, le regala ritmicidad psicofisiológica. Esa ritmicidad psicofisiológica es la que calma la secreción de cortisol y baja la intensidad de la protesta. Así que la ritmicidad psicofisiológica que le ofrece el padre no es suficiente, el cortisol sigue elevado y la protesta sigue sosteniéndose en el tiempo. El tiempo de protesta de un bebé sin regulación tampoco es infinito, porque hay algo que se llama fatiga muscular. Y hay un momento que los bebés dejan de gritar, dejan de llorar y como que se apagan actitudinalmente, pero internamente el cortisol pasa umbrales que dentro de la neurociencia se le conoce como concentraciones de cortisol neurotóxicas. Los neurocorticoides al interior del cerebro tienen una función, ¿sí? Pero cuando hay una saturación de cortisol, los neurocorticoides se ponen entre medio de las neuronas. Entonces, digamos que este sería el neurocorticoide, que acá, y aquí está la otra neurona. Esta neurona libera neurotransmisores y esta no los puede recibir porque hay neurocorticoides impidiéndolo. Cuando dos neuronas dejan de tener interacción eléctrica sostenida, se empiezan a distanciar. Y cuando ya hay una distancia milimétrica, estamos hablando de distancia así que no nos podemos, el ojo no lo alcanzaría a percibir, tiene que ser con microscopio, un poquito, ya se acaba el contacto estrecho y deja de haber sinapsis. Entonces empiezan a haber atrofias de redes dendríticas neuronales. Eso implica que el cerebro empieza a morir, partes del cerebro. Es como que tú de repente cortaras ciertos cables en tu casa, deja de funcionar la luz de alguna parte. Tú no tenías idea de qué cable, agarré un cable y lo cortáis, y te das cuenta que ahora el baño no prende, ¿sí? Bueno, pasa algo similar en el cerebro de los niños cuando el llanto es sostenido. Entonces, lejos de nosotros recomendar que un niño esté llorando para que le crezcan los pulmones, que es una
es una aberración científica esa frase. Lo que nosotros recomendamos es intentar calmar el llanto todas las veces que sea posible y de la mejor forma que tú puedas. Tampoco vamos a poder calmar todos los llantos. Hay también una diferencia, porque yo cuando llego a esto, ya lo he explicado varias veces, la gente empieza como a asustarse. No es que el niño no pueda llorar. La preescolaridad y los neonatos, los infantes, vienen con llanto. El llanto es parte de la vida. Lo que no tenemos que generar nunca es un llanto solitario. El llanto solitario es el que genera daño. Entonces, cuando un niño está solo llorando, el nivel de fragilidad es muy alto. El nivel de saturación neuroquímica es muy alto. El mejor lugar que un ser humano llore es en los brazos de alguien que lo ama. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces hay veces que el llanto de un bebé lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Lo tenemos en brazos, lo mecemos, estamos con él. Es un llanto compartido. Entonces no es que un niño no llore, nunca llore solo. Que un niño nunca llore solo. Que la idea es que siempre llore con un otro. Sí, lo que pasa es que a veces, digo, es lo que comentas a nivel neuronal, no lo había captado, y me imagino que muchos papás están en mi lugar, se identifican con esto, que creemos que el tema es que deja que llore, solito se va a calmar, se va a cansar, y mira, no le presta atención, empezó a llorar y se durmió solito. Entonces, ahí es cuando ya vamos a la parte de la neurociencia, que es la que tú comentas, que parece ser que se quedó nada más, se cansó y se durmió, pero hay una afectación a nivel cerebral que, como dice Álvaro, no es para que nos asustemos, pero sí que trabajemos en eso. Y bueno, hay una frase que por ahí agarré de tus redes sociales, que sigan por favor a Álvaro Payamares en tus redes sociales, van a tener mucho contenido que les cual les va a abrir un poquito el interés de investigar y de acercarse a especialistas para poder ser mejores padres y trabajar en ello. Y dice, la infancia es más compleja de lo que algunos creemos, y parte de eso es que a veces menospreciamos el daño que hacemos de lo que estamos sembrando hoy, Álvaro. Perdón, me perdí la última frase. Que me robé, por ahí voy a parafrasear una frase que te agarré de las redes sociales tuyas, y dice, la infancia es más compleja de lo que algunos adultos creen, y por eso es que a veces menospreciamos o minimizamos ciertas actitudes o acciones que, de saber la importancia o la trascendencia, que es lo que queremos compartir el día de hoy, pues abocaremos más a este tema, ¿no? Y lo que te comentaba, que también dicen que deja que el niño llore, eventualmente se va a cansar y va a terminar durmiéndose solo. Cosa que, pues, es pecado. Ya vimos que hay una afectación importante al nivel neurociencia. Sí, no, mira, claro, justamente, digamos que nosotros subestimamos a los bebés. En general, la especie, o sea, históricamente hemos subestimado a los bebés, y lo que un bebé está haciendo tiene un nivel de complejidad que nunca más va a volver a tener tal. O sea, un tipo que está haciendo un postdoctorado en física cuántica no llega a la complejidad del cerebro de un bebé que tiene 700 sinapsis por segundo, o sea, tiene un nivel como matemáticamente imposible para un adulto. Entonces en el bebé está pasando mucho, su cerebro está generando conexiones que van a quedar después de toda la vida. Digamos que hay varias metáforas posibles, ¿sí? Está la metáfora agrónoma o la metáfora arquitectil, si es que existe esa palabra. Entonces, cuando nosotros construimos un edificio, lo más importante es las bases donde va a ir todo el peso. Si queremos un edificio de 50 pisos, tenemos que pensar muy bien qué es lo que va a soportar todos los pisos, los ascensores, todo el planeamiento ocurre antes. No es cuando estoy poniendo el ladrillo final del último piso. Lo estoy haciendo antes, con un plano. Y cuando pongo las primeras vigas y los primeros que va a soportar, necesito, mientras más alto el edificio, más fuerte tiene que ser esa primera base. Entonces, digamos que las bases de dónde va a llegar un ser humano se constituyen en los primeros años de vida. Entonces, un niño que está sometido a mucho estrés, maltrato, violencia, va a ser un niño que va a tener menos
vigas, menos soporte para resistir un peso. Entonces no va a ser un edificio muy alto, no va a poder llegar muy alto, porque si llega muy alto se derrumba, va a tratar de llegar ahí. Pero un niño que tenga una relación bien tratante en la infancia, de cuidado, de cariño, de cercanía, de compartir espacios de conexión, como decía el título, va a ser un edificio que puede soportar mucho peso y puede ser muy alto. De hecho, en el caso de los niños no tienen techo. En un edificio sabemos que no puede resistir más, en el caso de los niños no sabemos. Hay un punto que puede ser absolutamente... De hecho, hay personas en la historia que han mostrado eso, que han llegado a lugares donde jamás pensábamos que se iba a poder llegar. A mí me encantaría conocer la infancia, no sé, de Nikola Tesla o de alguno otro, ¿sí? Saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron para que estas personas pudieran haber sido tan brillantes, haber llegado tan lejos, ¿sí? Yo me imagino que los secretos están en la forma de criar a los niños. Claro, y aprovecho para mandar saludos a los que nos están comentando en redes sociales. Estamos en el Facebook Live. Saludos a Cristian Darlo, a Lorena. Y por ahí tenemos alguna preguntita. Paul Liam, buenas noches, saludos desde Bolivia. Qué bueno que nos están escuchando en Bolivia. Bel Cáceres también nos manda saludos. Tony López, Vanessa, Giselle. Y aquí en la preguntita estoy buscando. Ahí está Giselle Paula, dice, me encantan sus temas, amplían mi perspectiva, gracias. Ahí está. La recomendación es que sigan a Álvaro porque les van a ampliar la perspectiva y van a ver temas que a lo mejor desconocían y es la oportunidad para atacarlos. Nayeli Villegas, Marín, hola, ¿se va la señal? Sí, estamos trabajando en eso. Aquí ya tenemos al equipo de producción trabajando en el tema de la señal. Y aquí hay una preguntita. Álvaro, Abigail nos pregunta, Álvaro, ¿qué opinas acerca de estos libros que entrenan a los bebés para dormir y dicen que hay que dejarlos llorar en su cuna hasta que se duerman y así se acostumbran? Bueno, ya respondimos la parte de dejarlos llorar. Pero ¿cuál es tu opinión sobre estos libros? No, veneno al desarrollo. Son entrenamientos para ser niños inseguros, ¿sí? Patrones evitantes, dificultades después, en un montón de cosas, ¿sí? Digamos que cualquier entrenamiento que te diga en 4 días tu hijo va a dejar de llorar y va a estar en la pieza es sospechoso. Es un proceso paulatino. Mira, si quieren leer un buen libro sobre ese tema, yo les recomiendo un libro que se llama Dormir sin lágrimas, de Rosa Jové. Ella es una psicóloga basada también en neurociencia y que se alinea mucho más a una perspectiva científica y no está intentando entrenar niños para que se queden en la sala, sino o en la pieza o en la cama. Está intentando enseñar a los papás cómo cultivar salud mental, que es algo mucho más importante. Y comentabas hace unos segundos el tema de en la parte arquitectónica y esta analogía con la estructura mental de los nenés y su vida a lo largo de su infancia, adolescencia, edad adulta. Antes de eso, un paso atrás, pues de planear el tema arquitectónico de nuestros nenés, pues están los papás. Entonces, antes de poder pensar en planear una casa, en educar a un hijo, pues tenemos que estudiar arquitectura, la licenciatura, tenemos que prepararnos como papás. ¿Qué hay de ahí de los adultos? Porque para poder educar a un niño, primero tienes que estar bien como adulto, como persona. ¿Cómo podemos reparar esta parte? O a lo mejor yo puedo pensar, y muchos papás creo que estarán en mi situación, que estoy bien. Y pues de esta forma estoy educando a mi hijo. ¿Qué parámetro puedo determinar si estoy, bueno, a lo mejor si estoy cosechando frutos buenos del sembradío anterior? Mira, primero, como en general, todas las preguntas que me haces, hay como muchas posibilidades de caminos de respuesta y estoy eligiendo unos. Entonces, pues partiría contándole a la gente que la investigación científica lo que muestra es que más del 50% de los papás lo hacen muy bien. A diferencia de lo que pareciera por las noticias o por los comentarios en redes sociales, pero lo que la investigación muestra es que más de la mitad de los papás, en general del mundo, lo hacen muy bien y son cercanos con su hijo, se conectan, les dan seguridad, tienen patrones de apego seguro. Pero hay un 40% que no, ¿sí? Y tal vez en ese 40% tenemos muchos papás acá que están mirando. A ver, ¿cuáles serían las recomendaciones? Voy a ir en orden, ¿sí? Lo primero
yo les diría hacer psicoterapia, ¿sí? Psicoterapia para poder reconocerse, reconocerse, ¿sí? Volver a leer tu experiencia, la experiencia con tus papás sobre todo, cómo te criaron, cómo te castigaron, cómo reaccionaban, volver a pasarlo bajo un filtro más adulto. Hay muchas cosas que se normalizan y después nosotros las repetimos. El segundo plano es que conozca a tu pareja. Hay personas que ni se conocen ni tienen hijos y después se divorcian, se separan, después empiezan como una batalla, la guerra de los roses. No sé si vieron esa película, pero es una cosa bien extrema lo que puede llegar a pasar. Donde yo trabajo con psicopatología, me encuentro con muchas parejas que se dieron cuenta que no se conocían cuando estaban tratando de criar un hijo. Entonces yo lo primero que les diría, es bastante ideal, pero date un tiempo de conocer a tu pareja, de conocerla más profundamente, sus gustos, sus formas, averiguar un poco, conversa sobre la infancia de tu pareja y tú cuéntale sobre tu propia infancia. Y ahí van apareciendo de repente temas que después se pueden trabajar en psicoterapia. Les recomendaría que hicieran terapia pareja también, ¿sí? Todas estas cosas que les digo, yo las hice, ¿sí? Entonces, para mí fue muy saludable poder conectarme también con un lugar más como falible, como entender que yo también me puedo equivocar, que yo también puedo venir de cosas muy dolorosas y asumirlo y poder conversar eso con tu pareja y que tu pareja también te abra ese espacio. Después, antes de que ya la situación sea compleja con los hijos gritándote en la cabeza, conversa de qué piensan hacer. O sea, mira, si mi hijo agarra la botella de agua y la tira arriba de la mesa, ¿qué pensáis tú que hay que hacer? Yo le pregunto a mi pareja y yo le digo lo que yo pienso que haría. ¿Qué vamos a hacer si no nos hace caso? ¿Qué hacemos si pongámonos en situaciones antes y conversémoslas? Y de repente nos vamos a dar cuenta que tenemos diferencias enormes, o tal vez que estamos de acuerdo. Incluso tal vez estamos de acuerdo en cosas que no son positivas. Y eso también lo podemos cuestionar. Lo otro es que lo que yo siempre le digo a la gente en general, mi mamá cuando me crió a mí, no habían libros de crianza respetuosa, ni de neurociencia, ni de psicología infantil. Las cosas de psicología infantil que habían en ese momento, que son absolutamente obsoletas, finalmente hacían puro daño, ¿sí? Conductismo o unas visiones muy antiguas del psicoanálisis. Que realmente no aportaban a lo que es la salud mental de hoy día, ¿sí? Entonces, nuestros papás no tuvieron toda la herramienta, información, posibilidades que tenemos nosotros. Y ahí yo les digo, explora. O sea, tú hoy día ponís crianza respetuosa, ponís apego seguro, ponís crianza o disciplina consciente, y te salen cientos de páginas. Tenemos en Instagram deben haber unas 100 influencers solo que hablan sobre estos temas. Y eso era algo inaccesible. Entonces hoy día la información está. Lo otro, que también a veces no es necesario tanta información. Hay mucha gente que no necesita que le digan nada. Yo por ahí escribí que en una aldea lejana habían unos papás que criaban bien a su hijo, los bien trataban, y no leían ni una revista, no iban a ningún especialista, no veían ningún programa, y lo hacían súper bien. Entonces tampoco es que necesitamos estar estimulados con material. Ahora, si tengo dudas, o si hay algo de mi infancia que tiene que ver con agresión, por violencia, es bueno que lo repase, porque sabemos que la violencia, la agresión, el maltrato se alinean con la psicopatología y que los buenos tratos se alinean con la salud mental. Entonces, si yo vengo de una historia tal vez más dura, donde hay maltrato, donde hubieron gritos como golpes, chancla, correazo, matamosca, no sé, y una lista bastante larga de otras cosas, sería bueno que revise eso con un profesional, que vuelva a mirar la historia desde otro lugar. Eso. Esto que comentas de la chancla, la escoba, el cinturón, nos da risa. Bueno, al menos en México se hace mucha mofa de estas actitudes y nos causa risa y todo, pero no sabemos el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos al utilizar estas prácticas de la vieja escuela. Nos da risa ahorita, papás jóvenes, papás de ahorita y los futuros papás, pero más allá de este chiste, pues sí hay que ver un poquito de análisis. Y nos acaba de dejar una tarea muy importante, Álvaro, que es platicar con nuestra pareja sobre estos temas. Siempre hablamos de qué te gustaría hacer, qué películas te gustan, qué quieres hacer con un negocio, qué te gustaría emprender, pero nunca hablamos
al menos yo nunca hablé de la infancia. Entonces eso nos puede haber arrojado temitas para platicar. Así que les invito a jugar con su pareja hoy, ya que están durmiendo los nenés, el ¿qué haría si? ¿Qué haría si nuestro hijo rompe el jarrón que más te gusta? O bota tu celular y se rompe la pantalla. Entonces en la reacción podemos trabajar algunas cositas como dice Álvaro. Así que los invito a jugar esta parte. Y también ahí tienes una pregunta aquí de Nayeli Villegas, nos comenta: Álvaro, ¿un apego seguro en la primera infancia hace una persona más resiliente? Mira, la resiliencia es la capacidad de poder levantarse después del trauma. Entonces, una persona con apego seguro teóricamente tendría más herramientas para poder soportar el trauma y poder levantarse de él. No es que, como que, no es algo como, no es uno solo, no es que el apego seguro y la resiliencia sean una cosa. ¿Sí? Hay gente que no tiene un apego seguro y también es resiliente porque tuvo experiencias reparatorias con otros. Entonces la resiliencia tiene más fuentes, pero el apego seguro, digamos que le da bastante como probabilidad. Eso sí, ahí sí. El apego seguro aumenta la probabilidad de resiliencia. Eso sí podría decir que es mucho más preciso. Perfecto. Otra pregunta nos dice Pau Claros: ¿cómo podemos reparar cuando nuestro bebé nació prematuro y estuvo 2 meses en incubadora? Quizá contrarrestar el tiempo para meterle segunda velocidad al apego. Les voy a dar el dato de... Sí, no, mira, el apego no se forma en los primeros 2 meses de vida. De hecho, el apego se constituye al año de vida. En 12 meses ya tenemos un patrón de apego organizado. Y después se va como... Esto es como el software, ¿sí? Que te hablaba delante. Entonces, todos los meses tú lo vas actualizando. Te aparece como una pantallita en las relaciones humanas y tú actualizas el patrón de apego. Entonces, si una persona tiene un apego seguro hasta los 3 años y su mamá tiene un brote psicótico y empieza a tomar fármacos y se desconecta, se desactualizó el apego seguro. Y ahora hay otro software que es un apego evitante probablemente. Ahora, cuando un niño está en incubadora, no llegó el software del apego seguro aún. Y lo que hay es como un tilt, es como que no está funcionando, algo quedó ahí rebotando. ¿Sí? Y lo que se hace... Hay mucha información de Niels Bergman y de Michel Odent que hablan sobre estos primeros 1000 días, 1000 horas, 1000 minutos. Hay todo un de los 1000 y él va como dando pautas de cómo hacerlo. ¿Sí? En general, cuando los niños están en incubadoras se recomienda que les hablen, que le pongan música, que los toquen, pongan estos guantes por dentro, aunque sean contactos muy finos, pero que haya contacto, a través de un guante, pero que haya contacto. Y cuando eso no se puede, lo que Niels Bergman introdujo en Sudáfrica y se volvió un fenómeno mundial se llama el método canguro, donde los bebés prematuros van en el piel a piel y se ponen unos trajes especiales que el bebé va dentro, ¿sí? Con 2 cables y con todo, pero dentro. Entonces, unas horas al día que estén en contacto. Cuando todo eso no se puede, el cerebro es maravilloso. Y durante por lo menos 3 años va a tener una velocidad de crecimiento y reparación que no vuelve a tener nunca más. Entonces, se puede hacer mucho en el segundo semestre, en los primeros 2 años, en los primeros 3 años. Entonces, alinearse con la necesidad del contacto físico. El contacto físico es muy importante, el cariño, la cercanía, ¿sí? Dormir con los niños cuando son chiquititos. Parece que es algo mucho más beneficioso que todos los sustos que nos han tratado de meter por años. Correcto, y bueno, también lo platicamos en programas anteriores, que hacer piel con piel, papás, de verdad es sumamente recomendable porque te conecta. Hay algo indescriptible que en este proceso de papá e hijo que, bueno, es fundamental. Judith Mónica nos manda saludos. Abigail Díaz: gracias Álvaro, te admiro mucho. Mis hijos tendrán una madre que intentará ser mejor para ellos. Contigo aprendo mucho, gracias a la Fundación América por la Infancia. Ahí está Machi, amiga también del programa. Eres grande Álvaro, abrazos a ambos. Fermín, un abrazo también, gracias por estos espacios con profesionales. Lu Rivera manda saludos. Lorena también dice: tengo 3 hijos, son adultos, tengo nietos. Estoy aprendiendo varias cosas y atendiendo otras.
Qué bueno, porque también los abuelos son parte y también forman este círculo del apego. Y a esto va una pregunta que nos dice Judith Mónica. Hola Álvaro, saludos desde Perú. Me encanta el video. Quisiera saber cómo podemos concientizar a familiares sobre no dejar llorar a los bebés. Ya platicamos el tema de no llorar. Me voy a enfocar un poquito a lo que dice Lorena y a lo que dice Judith. Cómo concientizar o abrir este círculo a los familiares que también forman parte de la educación, de la crianza, del apego con nuestros hijos, porque a veces por la rutina diaria lo está cuidando la abuelita, la tía, el cuñado. Entonces ellos también van a formar parte, son este círculo cuidador en el cual los nenés van a formar cierta conexión. ¿Cómo alinearlos a lo que nosotros queremos ser como papás? Bien, mira, es una pregunta que he respondido antes, entonces le he dado varias vueltas y tengo algunas como caminos que han sido fructíferos. Uno, bombardea a memes. Todos los memes de crianza respetuosa, mándate a los grupos familiares, mándaselo a los tíos, a los primos. La abuela o tu marido, ¿sí? Que tal vez tienen ideas que no son las mismas, la suegra o otros que cuidan. Con ellos hace algo un poquito más fino. Entonces tú te sientas y le lees una plana, ¿sí? Buscas, selecciona material. Todos los días léele una plana de crianza respetuosa de Carlos González, de Rosa Jové, de Gaudencio Rodríguez, Sandra Ramírez, de Lucas Raspal. Hay una cantidad de material hoy día enorme. Incluso hasta cosas que he escrito yo te pueden servir. Y se las lees, ¿sí? No, yo antes les mandaba papers, ¿sí? De 20 páginas y los papás no se leen eso. Lo miran y es como, sí, ¿leíste el texto? No, lo tengo ahí, lo voy a leer apenas pueda. No sirve eso. Entonces yo lo que les digo, léanlo ustedes. Su marido está comiendo, se sientan y le empiezan a leer. Antes de dormir, mira, me encontré esto y se lo leen. Una plana al día, y eso empieza como a generar un trabajo de hormiguita en el cerebro y te empieza a hacer sentido. Un día los papás te van a decir, oye, ¿y eso me leíste dónde? A ver, deja ver la fuente, a ver, deja de buscar más. Eso un poco vamos generando curiosidad. Entonces ahí, memes, planas, autores, material, ciencia, pero déselo como que mastíquenle la comida, porque ellos no están todavía preparados para poder dar grandes bocados. Es como que le cortamos en pedacitos el pedazo de carne para que lo puedan digerir con más facilidad. En México se llama desmenuzar, no sé cómo se llama en Chile, hacerle la carne más chica. Y nosotros estamos empapados, tenemos que digerirles por ellos este tema. Y como dicen en la mercadotecnia, marketing de guerrilla, cómo te venden un producto que lo ves en todos lados. Lo mismo es con este tema del apego y las buenas costumbres, es estar diario insistiendo con los familiares. Bueno, otra preguntita, ya parte del apego ya trabajamos o tenemos que trabajar, ya sabemos cuál es el camino con la psicoterapia para trabajar, respondiendo a lo que nos comentaron en Facebook Live, de si no me acuerdo qué tenía o cómo me criaron, cómo puedo reparar algo, con psicoterapia. Ya avanzamos en el tema de la planeación arquitectónica de nuestros hijos. Ahora viene el tema que envuelve también el apego, el manejo de emociones. Cómo trabajar las emociones con nuestros hijos y sobre todo poder encauzarles estas emociones encaminadas a un apego seguro. Mira, las emociones es un tema más macro y digamos que nosotros no podemos enseñar nada que nosotros no ostentemos, no podamos exhibir. Entonces, si yo quiero enseñar a mi hijo a regular la rabia, la pregunta viene por casa primero. ¿Tú cómo regulas la rabia? ¿Qué te pasa a ti con la rabia? Porque el papá que está viendo las noticias y se pone a pegarle a la mesa, a tirar las cosas, no puede ayudar, no puede regular. Entonces, muchas veces el trabajo interno. Nosotros con mi señora nos fuimos a entrenar a Orlando, Florida, tuvimos una semana en un entrenamiento con la doctora Becky Davis. Ella tiene el modelo que se conoce disciplina consciente. Maravilloso, una mujer extraordinaria, muy, muy actualizada. Y yo me sorprendí mucho, para bien, cuando ella empezó a hacer su formación, tenía dos grandes fuentes como epistemológicas, que era la teoría del apego y las neurociencias. Y ella hablaba de los patrones de apego, mostró investigación, y ella termina finalmente enseñándonos a respirar y enseñándonos juegos para ayudar a los niños a respirar. Respirar como una llave de agua, le hace hacer así a los niños, abrirla,
y uno empieza a tomar aire y después la bota. Sí, son como 5 o 6 juegos que ella hace con la respiración y ayuda a los niños a concentrarse en estos juegos y a poder tomar aire, botar el aire y con ritmicidad aprende a regular el cuerpo. Yo después seguí investigando y también en unos cursos con Manuel Hernández de España, que es biólogo, psicólogo y está muy, muy compenetrado en lo que es la teoría del apego. Él nos enseña cómo la respiración cambia el funcionamiento de la amígdala y puede cambiar el tamaño de la ínsula, ¿sí? Que son partes chiquititas del cerebro que tienen un lugar fundamental en lo que es la regulación de las emociones. Entonces parece que tenemos que aprender a respirar. Es súper importante. Respirar con el diafragma, respirar de manera más profunda, oxigenarnos. Yo siempre digo, derivado de esto que fui aprendiendo, que la parentalidad es un ejercicio que requiere mucha oxigenación. ¿Sí? Así como andar en bicicleta o correr necesita mucha oxigenación, la parentalidad también. Y nosotros tenemos que estar constantemente revisando nuestra respiración. ¿Por qué? Porque las emociones se regulan por ritmos. Entonces, cuando mi ritmo está muy acelerado, yo no puedo regular un otro. Y yo respirando puedo volver a bajar la velocidad de mi respiración, de mi corazón, de mis movimientos, del flujo sanguíneo. Yo puedo lograr tener una disminución de eso y eso puede ayudarle a un niño a conectarse con nosotros. Las emociones son bastantes, ¿eh? Yo me fui hacia el lado de la rabia y la frustración, pero digamos que hay muchas emociones que nosotros tenemos que acompañar, ¿sí? El niño está enojado porque está lloviendo y quería salir a la plaza y no se puede. No hay mucho que podamos hacer, lo acompañamos en ese enojo, le explicamos que a nosotros también nos ha pasado, cosas así, tratamos de generar empatía. El tema de las emociones, a veces la dificultad la tienen más los adultos que los niños. Entonces son los adultos los que a veces tienen emociones que le hace como, que son como su kriptonita. Hay papás que les cuesta mucho el dolor, hay papás que les cuesta mucho la rabia, hay papás que les cuesta mucho la incertidumbre, hay papás que les cuesta mucho el humor. Hay papá y papá, mamás y mamás. Hay algunos que les cuesta más unas cosas y otras. Entonces, si nosotros queremos ayudar a los niños a comprender, expresar, modular, regular las emociones, lo bueno sería que nosotros también lo hiciéramos. Entonces es un camino que es de adentro hacia afuera. Cualquier cosa que tú quieras enseñarle a tu hijo, tú primero tienes que aprenderlo. Tú no le vas a poder enseñar nada a tu hijo que tú no sepas. Entonces es bueno que tú aprendas, que aprendas a regularte, aprendas a conocerte, y en el camino, mientras tú lo estás haciendo, también le estás enseñando a él cómo se hace, ¿sí? Porque también otro elemento que puede ser bien negativo son estos papás infalibles. Estos papás que todo lo saben, todo lo manejan, todo lo entienden, y hacen que los niños no se identifiquen con ellos y se sientan tontos, disminuidos, menoscabados. Entonces también ver un papá que se puede equivocar, un papá que está aprendiendo, un papá que está tratando de hacerlo mejor, puede ser muy inspirador, más que un papá infalible. Porque los papás infalibles en la adolescencia se caen de su podio y pueden caerse y no levantarse más. Los niños, cuando cruzan la pubertad, reevalúan todos estos discursos megalómanos que a veces se tienen en el interior de la familia, en comparación con los otros compañeros, con la amiga, con lo que está pasando en su entorno. Entonces, tener papás que se puedan equivocar y que puedan asumir un error y que puedan mostrar que están tratando de ser mejor persona, yo creo que es la mejor inspiración para que un niño también, en su camino de vida, busque ser mejor persona también en su vida. Digo, sobre todo ahorita que es muy común que los hijos, y bueno, a todos los papás nos encanta que nos vean como superhéroes, pero hay que demostrarles que los superhéroes no lo pueden todo. También tienen su kriptonita, como dice Álvaro, también podemos cometer errores, y a veces yo se me van un poquito por el tema de, no es justificación, pero por la vida tan ajetreada y acelerada que tenemos los papás, entre el trabajo, ser papás, los negocios, etcétera, pues pierdo un poquito la paciencia. Entonces, estas emociones, yo de pronto estoy con Tony y él va a ver, nuestros hijos ven cómo actuamos ante determinadas situaciones. Muestra de ellos es el tema de esta contingencia que es a nivel mundial. Entonces, si me ve estresado, pues él va a aprender que ante una situación así tengo que manejarme. O si yo reacciono de forma violenta o agresiva, o alzo la voz para conseguir algo, él se va a dar cuenta que para resolver las cosas hay que llegar a la violencia a lo mejor
psicológica, física, o etcétera, ¿no? Entonces son pequeños ejemplos que él no te va a decir nada, nada más me está observando. Entonces me di cuenta que me vio porque de estar cargando 1000 cosas, se me resbaló el vaso de agua y pues bueno, ahí se me fue un improperio y nada más se me quedó viendo Tony y yo dije, híjole, pues ya me agaché con él y dije, oye, Tony, perdón, es que, híjole, no sé decir estas palabras, la verdad se me cayó el vaso y así no pasa nada, porque se asustó entre que el vaso, entre que el grito. Entonces, pues ahí sí lo abracé, me abrazó y entonces, bueno, pues ahí dije, voy a trabajar en pedir disculpas porque ellos van a entender. Y como dice Álvaro, más adelante van a conectar todo lo que ahora creemos que no se dan cuenta, pero se dan cuenta de todo. Entonces, por ahí se nos fue un ratito la señal. Vamos a ver si Álvaro está de regreso. Álvaro, te nos fuiste, conéctate. A ver, vamos a ver. Ahí está. Álvaro, ¿estás de vuelta? Ahora sí, Okay. perdón. No te preocupes. Te decía el tema de las emociones, que bueno, nuestros hijos ven lo que hacemos y tenemos que trabajar con ese tema. Entonces, tú comentabas algo de que a veces no puedo hacer mucho con sus berrinches, pero cómo trabajar en eso si ellos, cómo acompañarlos o cómo hacerles entender que no siempre se puede ganar. Yo a veces juego con él, le digo, ganamos, para todos ganamos, ¿no? En mi afán de ser mejor, de que se supere. ¿Esto es positivo, el siempre querer ganar? ¿O lejos de eso estoy creando una especie de intolerancia a la frustración cuando en determinada etapa le toque perder? Mira, se me congeló un poco, pero entendí la pregunta. Entonces, como para poder ser más eficiente, voy a seguir respondiendo. Vale. Mira, el tema de ganar o perder, en la vida nosotros ganamos y perdemos, sí, sí es cierto, pero no todos los días ganamos ni perdemos. O sea, hay cosas que a veces se ganan y hay veces que se pierden. Yo creo que acá tiene que ver con la mesura, tiene que haber un equilibrio. No podemos estar constantemente compitiendo en la vida. ¿Sí? Son cosas que a veces se dan, a veces no se dan. Mira, y con respecto a yo creo que ya son como las últimas ideas que voy a compartir con ustedes. Con respecto a los berrinches, hay una clave que es muy saludable, que se llama el principio de generosidad. Yo llevo ya unos años tratando de explicárselo a todo el mundo. El principio de generosidad viene de la pragmalingüística y la pragmalingüística es parte de la filosofía del lenguaje. Lo que hace es que trata de entender cómo son las reglas que gobiernan las conversaciones, cómo nos ponemos de acuerdo nosotros. Y el principio de generosidad dice, o invita, o prescribe, de que cuando tú no entiendes algo, haz una hipótesis benévola. ¿Sí? Por ejemplo, ahora tú estás hablando y yo no terminé de entender la pregunta, no alcancé a escuchar el final, pero yo creo que tiene que ser por algo técnico, ¿sí? Y tu interés es que yo pueda dar una respuesta. Entonces no me estreso por pensar cualquier otro tipo de cosa, de que no sé, porque hay alguien que está intentando que la entrevista no salga bien, o que el técnico realmente no nos quiere y nos está generando una mala pasada. Ese tipo de interpretaciones no caben. ¿Sí? Si yo tuviera una interpretación así, estaría molesto, pero no caben. Entonces, lo que yo hago es tener interpretaciones benévolas. Y eso, con las interacciones con otros y con los niños, se vuelve súper importante. Tenemos que entender que los berrinches nunca son injustificados. Los berrinches siempre tienen un motivo. Siempre hay una razón para enojarnos. Si un niño está enojado es por algo. No es porque es manipulador, ni porque es caprichoso, ni porque... No, es por algo le pasa, por algo se enoja. Y a veces que los niños están irritados porque no han comido bien, no han dormido bien, el día es muy ajetreado, le han dado poca atención, no hemos jugado lo suficiente, que es un motivo suficiente para estar irritable. Entonces, que tú le cambies de lugar su plato puede ser algo que es la gota que rebalsó el vaso, porque ha estado un día entero siendo muy paciente con nosotros. Cuando nosotros incluimos el principio de generosidad en nuestra cotidianidad con nuestros hijos, mejora mucho nuestra respuesta. La investigación ha mostrado que la hostilidad del adulto surge de interpretaciones
que él hace de los niños. Frases como que me toma la medida, que es caprichoso, que es manipulador, que es tirano, que es chantajista, todas esas cosas lo que fomentan es la patología. Entonces, cada vez que yo pienso que mi hijo está haciendo algo malo hacia mí, mi respuesta es de peor calidad. Cada vez que yo pienso que mi hijo o está irritable, o está explorando, o está investigando, o está queriendo que yo le tome atención, lo cual no es nada malo, los niños necesitan que lo atiendan y tienen muchas formas de poder ayudar a que tú lo hagas, dejo de ser tan hostil. De la hostilidad a la agresividad hay un paso, y de la agresividad a la violencia otro paso. Entonces nosotros cortamos la marcha cuando introducimos el principio de generosidad en la caminadora mental que nos podría llevar al maltrato. Entonces nosotros sacamos la caminadora mental con el principio de generosidad y empezamos a buscar más paz. Respirar, principio de generosidad, interpretaciones benévolas, conexión, contacto físico. Parece que son caminos mucho más saludables para poder tener una crianza respetuosa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final de esta entrevista en la cual Álvaro nos ha dado muchas herramientas por ver trabajar sobre eso y nos ha despertado ese gusanito de investigar algo que no conocíamos. Entonces, para todos nosotros, Farmacia ISA presenta las recomendaciones de esta entrevista. Y Álvaro, ¿qué podrías recomendarle a los padres que están escuchando esta entrevista, a los papás en particular, sobre el tema que hablamos el día de hoy? ¿Cuál es la recomendación de Álvaro? Mira, trato de hacer recomendaciones distintas en medio, y en este caso le voy a recomendar a la mayoría de las mamás que están acá mirando, porque escuché puros comentarios de mujeres, que les lean a sus maridos de estos temas. No los traten de convencer, léanles una hojita antes de dormir, léanle una hojita mientras está comiendo, léanle mientras va manejando y ustedes van acompañando, lean sobre crianza respetuosa, porque ahí la idea empiezan a entrar y en un momento pueden cambiar un switch que quizás viene de cuántas generaciones atrás. Tengo muchos reportes de mujeres que me dicen, mire, es que mi marido no entiende, le sigue pegando, le sigue gritando, sigue haciendo todo lo que yo sé que está mal y no sé cómo evitarlo. Léanle en voz alta, eso puede ayudar. Perfecto, y bueno, paso número 1, mamás. Veo muchos caballeros que están aquí viendo el live, así que mamás, etiqueten a sus esposos para que puedan platicar, que sea tema de conversación, estén un poquito enterados. Esa puede ser la primera estrategia para hablar de estos temas con el esposo en casa. Y bueno, yo quisiera cerrar con esta entrevista con también una frase, Álvaro, que vi en tus redes sociales. Dice, la naturaleza es muy sabia, todo lo que nuestros hijos necesitan lo producimos nosotros mismos, los papás. ¿A poco no? Tal cual. Así que la respuesta... Me gusta esa frase. Así que la respuesta está en nosotros, porque a veces creemos que nuestros hijos es un mini papá, es una versión mini de nosotros, pero quisiera darle la vuelta, que trabajemos en que sembremos esta semilla para que más adelante sean una versión agrandada de lo que fuimos nosotros y podemos transformar para que ellos no sean una pequeña versión de nosotros, sino la gran versión de lo que pudimos llegar a ser nosotros. Perdona, ya no escuché la última frase, pero creo que nos estamos despidiendo, así que les digo a todos muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, Fermín, también por haberte hecho el espacio de esta conversación. Las redes sociales, Fundación América por la Infancia, en Instagram, la Fundación Payamares, y si quieren apoyo en el Centro de Intervención Temprana, están las puertas abiertas para asesoría psicológica. Correcto, muchas gracias. Álvaro Payamares, el psicólogo infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia y director del CIT Internacional, estuvo con nosotros platicando sobre conexión y apego, la clave para una salud mental infantil evidentemente positiva. Y la recomendación de Fermín es que sus hijos no sean una pequeña versión de ustedes, sino que trabajen para que sean una gran versión. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Estamos en contacto. Fuerte abrazo hasta Chile. Chaito, que estén muy bien. Ahora sí, disfruta la aventura de ser padre. Esto fue Nini en
casa, todos los martes a las 8 de la noche. Patrocinado por Cul-de-Sac Sport Center, Farmacia Sisa, Agua Cristal, Jugos del Valle, Santa Clara, Nini